La luz de Sirio. Muy buenas a todos, aquí de nuevo en la luz de Sirio. De nuevo tenemos a Alberto Rudilla, que bueno, la verdad es que se le agradece mucho estar aquí. ¿Qué tal, Alberto? Pues nada, encantado una vez más de estar aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar en principio de lo que se llama realismo, pero no desde el consumismo o la obsolescencia, que es lo que mucha gente hace, ¿no? Efectivamente, vamos a ver dónde nos lleva la conversación y bueno, el primer pie para este debate lo tienes tú, Alberto. Cuéntanos un poco qué nos querías contar pues, sobre el materialismo. Bueno, pues yo creo que como muchos de nuestros oyentes, ¿no? De nuestros seguidores, pues he tenido un viaje, ¿no? A lo largo de estos años donde comencé viendo, digamos, el materialismo, la riqueza material como, ¿cómo decirlo? Como el fin, ¿no? Y ponía el foco ahí y todo lo que hacía, a lo mejor tenía como vínculo esa riqueza material y era el objetivo, porque yo creo que es un poco lo que la sociedad nos ha ido, bueno, inoculando cuando somos niños y demás, quizás incluso nuestros padres involuntariamente, ¿no? O la tele, los medios de comunicación que vemos, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, uno tiene un proceso de crecimiento personal, de maduración, y me fui dando cuenta de que eso no tenía que ser el fin. La riqueza material o el materialismo no tenía que ser el objetivo de todas mis acciones, sino que tenía que ser algo más bien como una consecuencia, ¿no? Que llega, si tiene que llegar y cuando tiene que llegar, de que nuestras acciones estén orientadas hacia el bien común, ¿no? Hacia tratar de dar a los demás o de aportar algo al conjunto de la sociedad. Y yo creo que ese es un poco el cambio que he experimentado y como consecuencia de eso, digamos que hoy en día, si tú me preguntases qué es para mí el materialismo o cómo lo veo, ¿no? Te diría que lo veo dentro de cuatro pilares que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes van a sentir que integran su vida, ¿no? Entonces yo te diría que por un lado tendríamos ese materialismo, vamos a focalizarlo en el dinero para que todo el mundo nos pueda seguir, ¿no? En un principio. Pero creo que eso solo no es suficiente. Entonces, yo le he añadido, o creo que mi vida está conformada por otros tres pilares. Uno sería el amor, amor en el sentido de una pareja, pero amor también por los amigos, por nuestros familiares, por muchas cosas, muchos tipos de amor, ¿no? Luego también la salud, un pilar fundamental. Y por último, que mucha gente creo que se olvida y solo destacan los tres primeros, sería la autorrealización, ¿no? Que esto que nos da ese materialismo del que luego vamos a hablar más en profundidad, sea a través de una actividad que nos llena, que nos permite dar amor, que nos permite tener salud, porque no nos desgasta como nos desgastaría algo que no nos gusta, ¿no? O muchas personas que trabajan en algo que no les llena y que lo pasan mal, ¿no? En su día a día. Y esto yo siempre pongo la analogía de una mesa, ¿no? Una mesa que tiene cuatro patas y que si, que no lo prueben los oyentes, pero si tú le cortas una pata, ¿no? Esa mesa no es que se quede coja, es que se tambalea y no se puede mantener en pie, ¿no? Entonces, si nosotros descuidamos uno de esos cuatro pilares, por ejemplo, podemos llegar al caso de cada persona que descuiden completamente el tema del materialismo o del dinero, que luego hablaremos más tarde, ¿no? Pues eso tiene unas consecuencias, o gente que descuida su salud o no se siente realizada. Entonces, hay que intentar, yo creo, mantener ese equilibrio entre los cuatro pilares para tener una vida plena, ¿no? Pues sí, Rudy, me parece muy bien que metas lo material entre esos pilares, ¿vale? Porque hay gente que ni siquiera lo metería, ¿vale? Vivimos en un mundo, quieras que no, material. Incluso el más pobre, sin bienes, necesita de esa materia de fuera para sentirse alguien, ya sea a través de otra gente, de la naturaleza o de la alimentación, que es algo material. Pero no todo el mundo es feliz sin nada. En el mundo hay tantas cosas que poseer y la vida está formada de tal manera que al final muchas cosas ya son necesarias. Digamos que hemos cogido otro ritmo y que puede que se pueda vivir sin todas estas cosas, ¿no? Pero ¿a qué precio? Yo creo que hoy día el poder tener esas cosas aporta más a nuestra persona, a nuestra felicidad, que Mm. digamos si tenemos esa carencia. Creo que lo material también puede ser parte de esa realización, como tú dices, pero todo esto depende también del valor que le des. Al final, al materialismo, creo que hay que darle un enfoque espiritual, como puede ser el amor, un valor más allá de la posesión.
como puede, bueno, el agradecimiento, paz, orgullo, generosidad, le podemos sacar mucho jugo a lo que es lo material. Entonces estoy de acuerdo contigo en que el materialismo por sí solo no funciona y que no debe de ser la meta. Como no debería de serlo tampoco la espiritualidad, sino que tenemos una mesa con varios pilares y no se debe descuidar ninguno, pues uno sostiene al otro. Es más, Rudy, creo que esos pilares, esas patas de la mesa, no trabajan individualmente como un conjunto, ¿vale? Sino que una necesita de la otra. Debe existir una conexión entre ellas, como puede ser lo material para tener salud, o el Mm. amor para valorar lo material, o incluso la autorrealización para poder amar y viceversa. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo tú. Aquí sí que quería hacer énfasis en algo que quizás a lo mejor tú has apreciado o yo he apreciado en las relaciones que tenemos, ¿no? Pues con otras personas. Y es que yo veo que cada vez estamos más polarizados en cuanto al materialismo, ¿no? Hay una parte de la sociedad que piensa que, como hemos dicho antes, que todo se tiene que basar en el materialismo y que siempre en cualquier contexto es algo positivo. Pero luego, por otro lado, tenemos otra parte de la población que cree todo lo contrario, ¿no? Que si alguien tiene cierto nivel de riqueza material, eso es algo siempre negativo y que esa persona va a ser mala porque tiene riqueza material y que eso es en sí mismo algo negativo, ¿no? Entonces yo creo que tú has explicado muy bien, tenemos que entender un poco que para mí, por ejemplo, el dinero no es algo ni bueno ni malo, es una consecuencia o una herramienta que va a magnificar o va a ampliar quién eres tú realmente. Por ejemplo, una persona que sea siempre de base muy solidaria, muy respetuosa, que intente ayudar a los demás, si esa persona acaba teniendo un mayor nivel de riqueza material, va a poder ser mucho más solidaria porque va a llegar a más personas. Sin embargo, bueno, pues una persona que sea negativa, que sea vengativa, que sea rencorosa, que sea muy egoísta, que tenga un orgullo desbocado y que le guste, no sé, como hacer de menos a los demás, se acaba teniendo riqueza material, va a ser mucho más negativo, vengativo, rencoroso, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto es interesante que por lo menos nuestros oyentes reflexionen sobre esto. Pues sí, Rudy, estaba pensando yo para mí, yo creo que todo requiere una educación, ¿no? Una gestión de todas estas cosas. Incluso alguien egoísta se puede convertir en alguien generoso, incluso a lo mejor se puede Sí. dar el caso, pero digamos que en todas nuestras acciones, en todo lo que la vida nos ofrece, realmente no sabemos gestionar casi nada y hay que tener cierta gestión, sí. Te quería dejar una pregunta sobre un tema que también se podría abordar y muy en profundidad. Rudy, ¿tú crees que hay personas que convierten algo que te debe liberar como persona por dentro, como es el sexo, en un bien material? O sea, que convierten esto en un bien material. Y te dejo el concepto, como un objeto de coleccionismo. Bueno, es una pregunta que yo creo que es muy interesante y que viene a cuento de lo que estamos tratando, porque al final, como tú dices, es una forma de materialismo, ¿no? Puede llegar a serlo las personas, ¿no? Y el control que tenemos sobre esas personas. Yo creo que la sociedad, los últimos años está mandando un mensaje, ¿no? Muy liberalizador, pero creo que a veces se malinterpreta, ¿no? Y puede que quizás las relaciones que tenemos hoy en día no sean muchas veces tan profundas como eran hace 20 o 30 años, ¿no? Sino que ahora nos quedamos, como tú has dicho, en esa superficialidad de cómo es la persona, si me atrae y en el sexo sin más. Y creo que hay personas, evidentemente como en todo, que gestionan mal la atracción que pueden ejercer y pueden aprovecharse de otras, ¿no? Para usarlas simplemente, como tú has dicho, pues como trofeos, ¿no? O para coleccionar y fardar o decir, pues mira, yo he conseguido esto, ¿no? Efectivamente, Rudy, yo creo que las relaciones es algo material, quieras que no, si no les das profundidad, si no las vives a través del amor, como el pilar este que hablábamos, ¿no? El otro pilar, que tienen que vivir todo en conjunto. Uno puede fardar de haber estado con tal, de tener esto, lo otro, de conocer a tal famoso, pero no dejan de ver ese vínculo, ¿no? Como una posesión.
y hacía hincapié en estas relaciones de usar y tirar porque creo que descuidan esos otros pilares de la mesa de la que hablábamos. Mi conclusión con todo esto que hemos expuesto es que el ser humano vive todo desde la superficialidad. Y los pongo así como un problema de la sociedad, ¿vale? O sea, me parece Ujú. importante. Quería insistir poniendo este ejemplo porque me parecía interesante y quizá es el problema que tenemos con el materialismo, ¿no? Que hay que darle cierto valor, hay que darle contenido, profundidad, más allá de la posesión, de nuevo, insisto. Por eso tal vez muchos ricos dicen no ser felices con todo comprado y con todas las chicas que Sí. quieran, ¿no? Sí, mira, yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo porque nos va a servir de nuevo para dejar muy claro en el oyente la importancia de saber manejar los 4 pilares, ¿no? Y de que haya un cierto nivel de cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, el caso que has puesto de una mujer millonaria, un hombre millonario, ¿no? Que tiene muy desarrollado, digamos, el pilar de lo material, la forma del dinero, em, pero a lo mejor, no tiene, bueno, no tiene la autorrealización o no, tiene el pilar del amor o lo ha descuidado para llegar a ese nivel en el otro pilar, que sería el dinero, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos centramos demasiado en uno de esos pilares, corremos el riesgo de descuidar los otros y de provocar un desequilibrio. Tú puedes tener las 4 patas en la mesa, pero si tienes una mucho más corta que el resto, también vas a provocar que la mesa se caiga, ¿no? Entonces, creo que es difícil y que, sobre todo cuando la gente es joven, mantener ese equilibrio o tener a nuestro alrededor gente que se preocupe por nosotros y sepa decirnos, ¿no? Oye, creo que te estás centrando demasiado en este pilar y estás descuidando este otro, ¿no? Creo que hay momentos de desequilibrio y hay momentos en los que entramos en más balance y somos capaces de tener pues una vida más plena. Lo que hay que intentar es pues estar la mayor parte del tiempo en esa plenitud y si la perdemos, darnos cuenta y tratar de ver qué pilar es el que hemos descuidado, ¿no? Digamos que es muy representativo esto de la mesa y los pilares, porque digamos que cuando te intentas apoyar en la salud o en lo que es la autorrealización, te puedes dar de que, hostia, hay una carencia y la mesa se viene abajo, ¿no? Si la pata es más corta de lo debido o pones cierto peso en algo que ahora necesitas. Bueno, mi conclusión es esa. Vivimos mucho desde la superficialidad, desde, digamos, el materialismo, como dices tú, y todo tiene que ser un conjunto, efectivamente. Eh, Sí, luego yo por último también quiero dejar claro que, claro, los oyentes pueden estar diciendo, es que es imposible que todas las patas en todo momento tengan la misma longitud, efectivamente. O claro. sea, puede haber desequilibrios temporales y eso es natural, porque hay fases en nuestra vida en las que nosotros a lo mejor nos volcamos más en el tema de la salud, porque hemos tenido la hemos descuidado anteriormente y por miedo Sí. nos volcamos en exceso y eso hace que se provoque otro desequilibrio y, por ejemplo, nos olvidamos de las relaciones sociales, ¿no? De la parte del amor, vamos a meterlo ahí. Y entonces luego tenemos que apagar el otro fuego. Puede haber momentos en los que haya gente que diga, tengo una oportunidad laboral muy importante ahora y evidentemente tenga que priorizar un poquito más ese pilar y descuidar otros. Pero eso no es importante mientras sea una situación temporal. El problema son los desequilibrios crónicos, ¿no? Que se alargan en el tiempo, que es donde la gente, pues, empieza a notar que su vida, pues, no tiene sentido y demás. De todos los pilares que hay de los 4, yo creo que el más difícil de mantener en equilibrio y no descuidar es el de la autorrealización, porque lo veo conectado con todos y se nota mucho cuando no lo tienes. Yo creo que hoy en día, Rudy, es muy difícil mantener ese equilibrio, ¿no? Mm. Decir, o simplemente expresándolo de otra manera, no estar desequilibrado de alguna manera. Pero yo creo que en el momento que nos viene el momento de necesidad o de decir, oye, me falta esto y tal, al final es como hacer malabares la vida, ¿no? Tienes que siempre, pues, andarte bueno, equilibrando una parte y otra y intentando ganar aquello que te falta o valorarlo. Ujú. No es Perdón por fácil, ¿eh? expresar. No, no es fácil, o sea, ser humano no es fácil, Rudy, No. para nada. Pero bueno, se trata de eso, de abrirse, ¿no? De abrirse pues eso, a no encerrarse solo en el materialismo, a ver otras cosas, lo que hemos hablado, ¿no? De quedarnos en la superficie
o yo mismo en mis relaciones, ¿no? Muchas veces lo he pasado tan mal que me ha costado abrirme al amor, ¿no? Y en esos momentos, pues dices, oye, Isma, te está faltando esto. Estás descuidando un poquito ese amor que al final, lo de fuera, ese amor de fuera, te va a venir bien a ti dentro. Pues al final es de nuevo caer tú y bueno, con esa base de datos, intentar estar lo mejor posible. Ser humano es Sí, difícil. total. Y a lo que estás diciendo tú es importante. A veces es difícil que uno mismo se dé cuenta, ¿no? de su propia situación, porque muchas veces vivimos, lo hemos comentado en otro vídeo, en piloto automático y siempre vemos los errores en los demás, pero no en nosotros, ¿no? Pero si tenemos un buen círculo de gente que tenga la capacidad de ser honesta con nosotros, porque nosotros también valoremos eso, ¿no? Gente que nos pueda decir, oye, yo no me quiero meter, pero ¿te has dado cuenta de que de últimamente, pues te veo así, que te falta este ámbito, o has descuidado el trabajo, o no sé, ya no te juntas con fulanito o con fulanita, ¿qué está pasando? O el tema de la salud. Oye, igual has descuidado mucho el tema del peso, te estás empezando a tomar pastillas porque tienes algún problema, antes no lo tenías, tal. Yo valoro mucho el entorno para que nos ayude a recolocarnos, aunque siempre nosotros somos los que tenemos la última palabra de decir, vale, pues yo tengo en cuenta lo que me dicen, pero realmente lo creo o no lo creo. Ahí pasan dos cosas, Rudy, y es que la unión hace la fuerza, ¿no? Pero luego algunos cuando somos adultos, digamos, yo tengo una frase que ya la he comentado algunas veces, creo, que un adulto se cree padre, abuelo y señor, ¿no? Y no tiene esa humildad de escuchar a otros o de cambiar a través de otros, ¿no? Y creo que es muy importante tanto la unión como el saber valorarla y hacerla caso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Escuchar a la gente de nuestro alrededor, a la gente de nuestra confianza, porque quizás a nosotros nos está pasando algo y ellos lo están viendo, y luego nosotros, pues tener en cuenta esas opiniones para hacernos una mirada profunda a nosotros mismos y decidir, bueno, pues si realmente estamos de acuerdo con lo que están diciendo, no, podemos habernos descuidado o haber desequilibrado un pilar o no. Y también nosotros mismos tener la confianza para decírselo a nuestros seres queridos si apreciamos que puede haber un desequilibrio, porque lo que decimos, el equilibrio perfecto nunca existe. Siempre estamos, como tú has dicho, intentando hacer malabares, ¿no? Para encajar todas las piezas según nuestra vida va cambiando. Bueno, y te quería dejar una última pregunta, Rudy, y es, bueno, es la necesidad de lo material y el impedimento del dinero, ¿no? El dinero se necesita para tú poder comprarte una casa, para tus Mm. alimentos, que ahí entraría el pilar de la salud y lo material en conjunto. El dinero, que ya de por sí es algo muy material, es algo que te compra la vida, digamos, la vida. Experiencias, oportunidades, paz, el poder estar a gusto contigo mismo con tu ropa, por ejemplo, yo me pregunto, ¿el dinero nos da oportunidades o nos las quita? Es una reflexión, una pregunta compleja, ¿vale? Yo te voy a intentar responder lo mejor que pueda. Yo creo que el dinero nos da oportunidades y nos las quita según como nosotros valoremos la riqueza material, si la vemos como un fin o la vemos como una consecuencia. Voy a intentar explicar los dos lados, ¿vale? Si nosotros el dinero lo vemos como una consecuencia, el dinero no es el centro de nuestra vida y no hacemos cosas ni dejamos de hacerlas por dinero, que yo creo que tendría que ser el objetivo al que todos nosotros tendríamos que aspirar, ¿no? En ese caso, cuando a ti no tienes, ¿cómo decirlo? Cuando no tienes dinero suficiente para cubrir tus necesidades básicas, ¿vale? El dinero te libera y te puede dar oportunidades. Cuando tú no tienes el dinero suficiente para tus necesidades, que lo que tú consideras que son tus necesidades básicas, el dinero te genera frustración, es un dolor de cabeza, son preocupaciones y no te deja dormir y muchas veces va a condicionar los otros tres pilares, el pilar del amor, el pilar de la salud y el pilar de la autorrealización, ¿no? Entonces, tenemos estas dos caras, pero yo creo que muchas veces dependen. Aparte del contexto inicial que nos ha tocado vivir a todos, aquí hay que ser sinceros, ¿vale? Podemos tener un punto de partida más favorable, un punto de partida más complejo, pero creo que sobre todo es cómo vemos nosotros el dinero. Si lo vemos, como te he dicho antes, como una consecuencia
de que nosotros demos a los demás, ¿no? Intentar aportar a los demás, o si lo vemos como un fin. Todo lo que haga tiene que estar enfocado al dinero. Creo que así va a costar mucho más que el dinero te dé oportunidades, ¿no? Así es como yo lo veo. Yo fíjate, Rudy, te voy a reventar lo que es el debate, con perdón, lo voy a intentar por lo menos. Fíjate, te voy a poner dos ejemplos. En mi Vale, perfecto. experiencia, yo caí en una depresión gordísima, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que yo no tenía dinero y mi familia tampoco se podía permitir tales cosas. Cuando tú no tienes dinero y estás esperando a que te den una baja o tienes que ahorrar para otras cosas, o cualquier cosa, yo a mí mismo no me podía permitir el decir, oye, me voy a tal retiro para ver si recompongo mi vida, mi depresión, mi crisis existencial, algo que me impedía hacer las labores que realmente de mi trabajo, ¿no? O sea, es que me las impedía, no vamos a entrar ahí, pero impedir de impedir. Entonces, claro, cuando no te tienes ni a ti mismo y encima no tienes un apoyo, ya sea de dinero, Ujú. digamos que un momento difícil se Sí, vuelve mucho más difícil. sí, Yo sí. no digo que no se pueda salir de ello o que sea necesario el dinero sí o sí, pero que te lo puede complicar mucho más esos momentos, o sea, estoy totalmente seguro. Sí, bueno, la verdad es que ha venido muy bien que pongas ese ejemplo, también para que los oyentes se sitúen un poco en contexto. Yo creo que el dinero bien llevado y con una buena mentalidad te facilita la vida, en el sentido de que puede reducir muchos problemas que la gente de pie de calle puede tener. No todos, y no creo que te dé la felicidad, pero sí que creo que te elimina una parte de los problemas y una parte de las preocupaciones. Y evidentemente, cuando tenemos una vida compleja o momentos duros, generalmente esos momentos duros requieren, para avanzar más rápido y salir de ellos, ¿no? Un cierto nivel de riqueza material o de materialismo, como estamos hablando, ¿no? En forma de dinero. Entonces, yo lo que sí que creo es que una vez pasamos cierto nivel de tener cubiertas las necesidades básicas, el dinero por dinero no nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Pero cuando no llegamos a ese nivel de necesidades básicas que nosotros creemos que necesitamos en ese momento, para salir de un momento malo o simplemente pues, para sostener a nuestra familia, lo que nosotros consideremos, el no tener dinero nos quita muchas oportunidades y nos hace las cosas mucho más difíciles, ¿no? Sí, yo creo que, y lo siento por insistir en ello, pero es que creo que el dinero es vida, chavales. O sea, el dinero es necesario, el dinero te permite salir con tus amigos a tomar una copa, si no a lo mejor en esa depresión o en esa pobreza que puede vivir la gente, se queda sola en casa, no se permite, pues, no se permite, no, es que no puede permitirse el lujo de tener ciertas satisfacciones. Entonces, para mí el dinero, realmente, Rudy, es un gran impedimento en la vida. Y bueno, eh, no os digo que no se pueda salir de todo esto y no se pueda vivir o sea, no se pueda vivir tranquilamente y siendo feliz sin ello, pero creo que facilita mucho, o sea, creo que es un gran impedimento que nos puede facilitar lo que es tener vida de verdad. Sí, mira, sobre lo que estabas diciendo aquí, quiero que la gente hoy, cuando termine de ver este vídeo, se quede con la idea de que, igual que hemos dicho que tenemos cuatro pilares, los pilares, tú lo has dicho muy bien, no actúan de manera independiente, ¿no? Sino que están conectados, están entrelazados. Y lo que hacemos con un pilar puede facilitar que tengamos los otros pilares en equilibrio o no. Entonces, a raíz de lo del tema del dinero, claro, es verdad, si tú cuentas con un cierto nivel de riqueza material y tienes una mentalidad adecuada para darte cuenta que no lo es todo, pero no despreciarlo, como mucha gente también lo hace, lo desprecio, creo que es malo. ¿Qué sucede aquí? Que tú puedes hacer que el resto de pilares estén bien atendidos gracias a que tú tengas un cierto nivel de riqueza material. Ejemplos claros. Si yo tengo un cierto nivel de riqueza material, puedo quizás trabajar menos horas, tengo más tiempo para profundizar en mis relaciones sociales.
que es una cosa que hemos tratado antes, ¿no? En un determinado momento. Puedo alimentar mis relaciones sociales, puedo dedicarles más tiempo de calidad. Si tengo un cierto nivel de dinero, de riqueza material, a lo mejor puedo tratar mejor mi salud también. Puedo optimizarla, ¿no? Evitar ciertas enfermedades y demás, teniendo X rutinas. Y luego quizás también, si tengo cierto nivel de riqueza material, puede ser también que sea motivado porque estoy haciendo una labor que me llena. Y como me llena, me puedo sentir también más autorrealizado, ¿no? Entonces, que la gente vea un poco que el tema del dinero y la riqueza material está conectado con el resto de áreas que tanto tú como yo estamos viendo que consideramos prioritarias, ¿no? Que no lo desprecien. Bueno, y con todas estas reflexiones nos vamos a despedir. Hemos tenido la idea, ¿no? De lo que son los pilares, Rudy, que funcionan conjuntamente, son necesarios Sí, eso es. unos con otros. Y bueno, también desde mi lado, la superficialidad con la que vivimos en este mundo, ¿no? Que al final se basa en eso, en darle profundidad, en en no descuidar el pilar del amor y de la autorrealización, digamos, más hacia la espiritualidad, ¿no? No sé si quieres dejar un último comentario y con esto nos despedimos. Pues nada, simplemente que animo a los oyentes y a la gente que vea el vídeo a que nos dejen en los comentarios si ellos efectivamente en algún momento han sentido, ¿no? Que se han volcado quizás demasiado en uno de los pilares y por lo tanto han dejado descuidados otros. Que nos comenten qué pilar era ese, cuáles han sentido que han descuidado en algún momento de su vida y bueno, si realmente ahora sienten que están en plenitud y que mantienen más o menos un equilibrio en todos ellos. Y sin más, pues yo también me despido, encantado una vez más de estar aquí en el canal con Ismael y que esperemos que por lo menos os hayamos hecho reflexionar y pasar un rato agradable. Bueno, pues todo un placer. Dejar esos comentarios por ahí, a ver si os animáis, por lo menos los pocos que nos veis, a dejar ese feedback, ¿no? Muchas gracias y aquí nos despedimos. Hasta luego. The fire burned out.